Esta presentación es del taller de especialidades de estructura, elaborado por Nicolás Quintero Chinchilla, Iván Camilo Gómez Buitrago y Juan Camilo Ceballos Valencia. Índice, introducción, argumento y postulación, el problema, enfoque sintético, divulgación del tema, articulación, tema de medición, limitaciones, diseño básico, parámetros de diseño, conclusiones, fuentes y bibliografía. Las actividades se dividieron después de haber hecho las lecturas recomendadas para la realización de la investigación, dividiendo la explicación de los temas. Se explicaron los 6 puntos que presenta Eino Engel en su libro Sistemas de Estructuras. Posteriormente, se discutió cuáles eran las ventajas y desventajas de cada sistema de estructuras, dividiéndolas en estructuras de acero, estructuras de concreto y estructuras mixtas. Después se realizó la presentación y el respectivo video. Especialmente en arquitectura, la estructura adquiere una parte fundamental. La estructura es el primer y único instrumento generador de forma y espacio en la arquitectura. Por esta función, la arquitectura se convierte en un medio esencial para modelar el entorno material del hombre, y se puede entender como que la forma sigue a la estructura. La estructura encarna el intento creativo del diseñador para unificar forma, material y fuerzas. La estructura entonces presenta un medio inventivo, estético, tanto por la forma como la experiencia de la construcción. La estructura de un proyecto puede ser vista como el sistema óseo de un edificio, y no debe ser oculto, pues es la realidad de la arquitectura. El problema más grande del diseño de estructuras es la pelea constante y siempre presente del arquitecto contra el ingeniero que calcula la estructura. Los arquitectos, por desconocimiento o antipatía, diseñan construcciones alejándose de la poesía de formas estructurales que garantizan la estabilidad y óptimo funcionamiento de la estructura. Esto genera complicaciones al momento de dimensionar la estructura y también puede generar sobrecostos en la realización del edificio. La realización de formas poco convencionales dificulta en gran medida el trabajo de los ingenieros. Ese es el reto del arquitecto, no excederse en realización de una estructura fuera de los alcances reales, pero no crear una estructura tan simple como lo plantean las normas científicas estructurales. Enfoque sistémico. Los principios de orden se argumentan bajo 4 puntos. El primero, la causa de la arquitectura pasada y presente es proporcionar espacios para la existencia. El segundo, la forma del material está sujeta a fuerzas que amenazan y desafían su propósito. El tercero, esta amenaza es defendida por la redistribución de fuerzas. Y el cuarto, este mecanismo se engloba en una estructura. Articulación. Existen 5 mecanismos principales para la articulación de una estructura. El primero es un mecanismo de ajuste, que es un sistema de forma activa, que actúa bajo fuerzas de tensión y tracción. El segundo, un mecanismo de separación, que es un sistema vectorativo y actúa bajo varillas de compresión. El tercero es un mecanismo de contención con un sistema activo, la fuerza que ejerce es flexión y este se obtiene con la continuidad del material. El cuarto es de dispersión. El sistema es de superficie activa, tiene una fuerza de tensión superficial y se logra con la extensión de la forma y la superficie. Y el último es de absorción, que se usa más que todo en los edificios de altura. Las limitaciones de la estructura pueden ser las matemáticas, que cumplen su función de predimensionamiento pero no ayudan a crear conceptos de diseño y no son necesarias para entender el comportamiento estructural. Otro pueden ser los materiales, que cumplen también otras funciones diferentes a las estructurales, pero para las estructuras, su comportamiento mecánico, su comprensión y así como su aplicación en el proyecto no dependen del material. Por último, la estabilidad a cierta altura se vuelve tan influyente que, a partir de cierto punto, será el primer generador de forma y tipo, pero para alturas normales de construcción, sus influencias en las formas básicas de las estructuras siguen siendo muy poco importantes. Diseño básico. Existen 3 criterios principales de diseño para la composición de una estructura: el potencial del proyecto, forma y geometría espacial y comportamiento mecánico. En cuanto a la estructura, son elementos que tienen la función de recibir las cargas, como lo puede ser una viga, una columna o una zapata. El sistema estructural es el compuesto de esos elementos estructurales y tiene la función de redistribuir las fuerzas por medio de la unión de las partes. El material no es limitante, ya que hay estructuras de acero, concreto o madera, y asegura la supervivencia y seguridad de los usuarios. Como una primera mirada a la norma sismorresistente de Colombia NSR 10, argumentos y postulación, encontramos el título A,
Requisitos generales de diseño y construcción sismorresistente. En el título B encontramos cargas. En el título C, concreto estructural. En el título D, mampostería estructural. En el título E, casos de 1 y 2 pisos. En el título F, estructuras metálicas. En el título G, estructura de madera y estructuras de guadua. En el título H, estudios geotécnicos. En el título I, supervisión técnica. En el título J, requisitos de protección contra el fuego en edificaciones. Y por último, en el título K, otros requisitos complementarios. Las estructuras en acero tienen como principales ventajas la construcción en menos tiempo, la posibilidad de preparar la construcción fuera de la obra, pueden otorgar espacialidades mucho más complejas y con menos materiales, tienen una gran resistencia sísmica y son estructuras ligeras. Por otro lado, tiene desventajas como se deteriora con facilidad si no se cuida adecuadamente, el material y el mantenimiento es costoso, son sensibles a la torsión, también son sensibles a las altas temperaturas y tienen una poca conservación de calor. Uno de los sistemas estructurales más usados en la arquitectura comercial es en concreto. Las ventajas que tiene es una calidad de construcción en cuanto a estética y estabilidad. Al ser tan común, tiene una mayor facilidad de adquirir los materiales, un poco mantenimiento y alta resistencia por compresión y tracción. En las desventajas, tiene poca flexibilidad en cuanto a cambios durante la obra, el consumo energético es mucho mayor, igual que la inversión en análisis y en logística que ésta requiere, y tiene también un diseño especial de conexiones para dar continuidad a los nudos. Y por último, en parámetros de diseño, estructuras mixtas. Es muy poco usada debido a su complejidad en cuanto a nivel calculista. Las ventajas de este tipo de estructuras es que se puede usar en construcciones para generar grandes luces y cargas importantes. También maneja una muy buena rigidez. A nivel económico puede tener reducción de costos. Además ofrece grandes posibilidades para el uso de los materiales prefabricados por la facilidad de las uniones, permitiendo la fácil y rápida ejecución. Como desventajas podemos encontrar poca flexibilidad entre posibles cambios durante la obra, mayor inversión en el análisis y logística ya que se deben tomar en consideración la construcción, erección y montaje de las piezas. Para su manejo a veces se requiere obras temporales adicionales y también se requiere un diseño especial de conexión para dar continuidad y rigidez a los nudos. Como conclusiones se llegaron a tres principales. Una es que el incumplimiento de la normativa, ya sea por desconocimiento o no, no exime de la responsabilidad que conlleva esto, ya que esto puede causar muchas fallas estructurales y atentar contra la vida de los usuarios. La segunda es que la estructura es un contenedor en el cual se organizan el resto de sistemas y es la base que sostiene toda la edificación. Y el tercero es que la estructura es la principal determinante para la organización interior del edificio.